Visualiza el siguiente escenario en Argentina, diciembre de 2001, 7 de la mañana. Un contador público de 42 años, traje gris planchado, credencial del Banco Galicia colgando del cuello, camina hacia el cajero automático de la esquina, donde ha retirado efectivo cada viernes durante 17 años consecutivos. Introduce su tarjeta en la pantalla, parpadea. Operación denegada por disposición gubernamental. Fondos bloqueados hasta nueva orden. Él gana 64.000 pesos mensuales, cifra que lo coloca en el percentil 85 de ingresos nacionales. Tiene 320.000 pesos ahorrados, equivalentes a $320.000 al tipo de cambio vigente hasta ayer. La fila detrás de él comienza a murmurar. Una mujer con uniforme de enfermera golpea la máquina. Un taxista insulta al aire. En 72 horas, ese contador descubrirá que sus ahorros fueron convertidos compulsivamente a pesos devaluados a razón de 1.4 por dólar, y luego el peso colapsará a 3.80 por dólar. Su patrimonio de 20 años de trabajo profesional acaba de evaporarse 67%. Él ganaba bien, ahora es pobre. Y lo único que hizo mal fue confiar en que las reglas del juego permanecerían estables hasta su jubilación. Esto no es distopía sudamericana aislada. Es el patrón matemático exacto que devora clases medias cuando los gobiernos enfrentan insolvencia terminal y los bancos centrales agotan margen de maniobra. Chipre, 2013, en confiscación directa del 47.5% de depósitos superiores a 100.000 euros. Líbano, 2019, en corralito bancario que convierte ahorros en dólares a depósitos en libras libanesas que perderán 98% de valor en 40 meses. Grecia, 2015, límites de retiro de 60 euros diarios mientras el gobierno negocia quitas de deuda. Y ahora mismo, en este preciso momento mientras lees esto, los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años están rindiendo 3.8% anual, mientras la inflación real medida por el índice de precios al consumidor ponderado por gasto efectivo de hogares de clase media ronda el 6.2%. Eso significa que cada dólar seguro que mantienes en el activo considerado más confiable del planeta está perdiendo 2.4% de poder adquisitivo anual, garantizado matemáticamente por diseño. La represión financiera no es una teoría conspirativa. Es la política monetaria oficial documentada en los papers del Fondo Monetario Internacional desde 2012, donde economistas como Carmen Reinhart la definen textualmente como la liquidación gradual de deuda pública mediante tasas de interés artificialmente bajas que transfieren riqueza de ahorradores a deudores gubernamentales. La trampa está calibrada específicamente para la clase media profesional. Si eres genuinamente pobre, no tienes ahorros que confiscar. Si eres genuinamente rico, tus asesores ya movieron tu patrimonio a fideicomisos offshore, metales físicos custodiados en Singapur y activos descorrelacionados que flotan por encima del naufragio. Pero si ganas entre 50.000 y 200.000 dólares anuales, si tienes entre 100.000 y $1.000.000 en patrimonio líquido, si tu riqueza está concentrada en cuentas de retiro, con penalizaciones por retiro anticipado, en propiedades inmobiliarias con hipoteca, en bonos corporativos, grado inversión y fondos indexados que prometen crecimiento estable a largo plazo, entonces eres el blanco perfecto. Eres lo suficientemente grande para que tu confiscación mueva la aguja de la deuda nacional, pero lo suficientemente pequeño para que no tengas acceso a los mecanismos legales de escape que usan los verdaderamente poderosos. Y aquí está el detalle que tus asesores financieros convencionales no te dirán, porque arruinaría su modelo de negocio en la velocidad del colapso. Ya no sigue las curvas históricas. El corralito argentino tomó 18 meses desde las primeras señales hasta el congelamiento total. El colapso chipriota tomó 96 horas desde el anuncio hasta la confiscación. La siguiente iteración tomará menos porque los sistemas digitales permiten congelamientos instantáneos mediante actualizaciones de software bancario ejecutadas a las 3 de la mañana un domingo. Yo he realizado la autopsia forense de 17 colapsos de clase media en los últimos 100 años, desde la hiperinflación de Weimar hasta la dolarización forzada ecuatoriana, pasando por la quiebra del sistema de pensiones griego y la destrucción del patrimonio inmobiliario español post-2008. El patrón es idéntico en todos los casos. Fase 1, anegación oficial, mientras los indicadores adelantados gritan alarma. Fase 2 son controles de capital presentados como medidas temporales de estabilización. Fase 3, en conversión compulsiva de activos o devaluación monetaria que evapora patrimonio. Fase 4, en década perdida de estancamiento mientras la clase media profesional descubre que sus títulos universitarios y trayectorias laborales exitosas no los protegieron de nada. Y la señal más clara de que estás entrando en fase 1 es cuando el sistema financiero comienza a demonizar y criminalizar las alternativas de salida. Cuando proponer la tenencia de oro físico te convierte en conspiranoico. Cuando discutir criptomonedas descentralizadas te etiqueta como
especulador irresponsable. Cuando sugerir diversificación geográfica de activos te marca como evasor potencial. Esa criminalización retórica no es accidental. Es la preparación psicológica para que aceptes el corralito como inevitable cuando llegue. En los próximos 32 minutos voy a entregarte el informe forense completo. No vas a escuchar promesas de riqueza fácil ni estrategias para ganarle al mercado. Vas a recibir el análisis frío de los mecanismos exactos que están operando contra tu patrimonio en este momento, las matemáticas que gobiernan la destrucción de clases medias, y los 3 movimientos específicos que históricamente han separado a los sobrevivientes de los confiscados. Esto no es contenido de entretenimiento, es el reporte final sobre por qué ganar bien ya no es suficiente, por qué las reglas del juego cambiaron mientras dormías, y qué puedes hacer en las semanas que quedan antes de que la ventana de acción se cierre. Si sientes que algo está profundamente roto en el sistema, si percibes que tu esfuerzo profesional ya no se traduce en seguridad patrimonial, si intuyes que las instituciones financieras tradicionales te están mintiendo sobre la naturaleza real del riesgo que enfrentas, tu instinto está funcionando correctamente. Ahora déjame mostrarte los datos que confirman tu peor sospecha. Déjame mostrarte cómo funciona la máquina que está convirtiendo tu salario profesional en pobreza disfrazada de estabilidad. Imagina que tu patrimonio es un bloque de hielo y el sistema financiero es una habitación cuya temperatura aumenta 1 grado cada año. No es un incendio, no hay llamas visibles. Simplemente te despiertas cada mañana en una habitación que se siente normal, mientras tu riqueza se evapora en forma de vapor que nunca vuelve a condensarse. Esto es represión financiera, el proceso mediante el cual los gobiernos sobreendeudados mantienen las tasas de interés artificialmente por debajo de la inflación real para licuar su carga de deuda a expensas de los ahorradores. El Banco Central no está defendiendo tu poder adquisitivo, está ejecutando un programa de transferencia de riqueza desde tu cuenta de ahorros hacia las arcas del tesoro, y lo hace con tal elegancia técnica que la mayoría de las víctimas aplauden la política monetaria que los está empobreciendo. Aquí está el truco contable que nadie te explica en las noticias financieras. Cuando el índice de precios al consumidor oficial reporta 3.2% de inflación anual, están midiendo una canasta de bienes ponderada que no refleja tu vida real. Ese índice incluye televisores de pantalla plana que bajan de precio por deflación tecnológica, pero excluye o supondera sistemáticamente educación universitaria, que subió 180% en 20 años, vivienda en zonas metropolitanas que aumentó 240% en 15 años, y seguros médicos que se triplicaron en costo real desde 2000. La inflación que experimentas como profesional de clase media urbano no es 3.2%, es entre 6 y 8% anual en las categorías que realmente impactan tu movilidad social, la capacidad de educar a tus hijos, de acceder a atención médica de calidad, de vivir cerca de centros económicos productivos. Mientras tanto, tu fondo de retiro indexado al S&P 500 te promete rendimientos históricos del 7% anual, y tú celebras porque estás ganándole a la inflación, pero después de impuestos sobre ganancias de capital del 22% y comisiones de administración del 1.2%, tu rendimiento neto real es 3.8%, restale la inflación verdadera de 7%, y descubrirás que estás perdiendo 3.2% de poder adquisitivo cada año mientras crees que estás ahorrando exitosamente para el futuro. La genialidad del sistema radica en que convirtió el empobrecimiento gradual en una métrica de éxito financiero. Te enseñaron que invertir en el mercado es la conducta responsable del adulto prudente, y técnicamente están en lo correcto dentro del marco de opciones que te permiten considerar. Pero ese marco fue diseñado deliberadamente para excluir las alternativas que históricamente protegieron patrimonio durante colapsos monetarios. Cuando propones comprar oro físico, los asesores certificados te miran con condescendencia y te explican que el oro no genera flujo de caja y que has sido influenciado por teorías conspirativas. Lo que no te dicen es que esos mismos bancos centrales que imprimen tu moneda fiduciaria mantienen 35.000 toneladas de oro en sus bóvedas subterráneas como reserva de última instancia, porque ellos sí entienden que activo conserva valor cuando las promesas gubernamentales se desintegran. Tú puedes acceder a instrumentos financieros derivados del oro, fondos cotizados respaldados por certificados de oro en bóvedas que nunca podrás auditar. Pero el sistema te dificulta deliberadamente la posesión física del metal que los bancos centrales acumulan compulsivamente. ¿Por qué? Porque el oro físico en tu caja fuerte es riqueza que salió del sistema bancario, dejó de generar comisiones de administración, no puede ser congelada mediante decreto digital, y representa un voto de desconfianza en la moneda soberana que el gobierno necesita que sigas aceptando hasta que completen la transferencia de riqueza. El segundo componente del mecanismo es la trampa de liquidez disfrazada de diversificación. Te dicen que distribuyas tu patrimonio entre acciones, bonos y efectivo, la trinidad sagrada del portafolio balanceado, pero los 3 activos
están denominados en la misma moneda fiduciaria que se está devaluando, custodiados en el mismo sistema bancario que puede congelarse mediante orden ejecutiva, y grabados bajo el mismo código tributario que cambia retroactivamente cuando el gobierno enfrenta déficits insostenibles. No tienes diversificación real, tienes exposición concentrada al riesgo soberano con diferentes etiquetas de marketing. Cuando llegue la crisis sistémica, descubrirás que tu portafolio diversificado colapsa de forma correlacionada porque todos tus activos dependen de la misma premisa fundamental, que el gobierno honrará sus obligaciones contractuales y que el sistema bancario seguirá operando normalmente. Esa premisa ha fallado 17 veces en economías desarrolladas durante los últimos 100 años. No es cuestión de si volverá a fallar, es cuestión de cuándo, y si estarás posicionado del lado correcto de la transferencia de riqueza cuando ocurra. Déjame darte la cifra que tus gestores patrimoniales nunca ponen en las presentaciones de PowerPoint con gráficos ascendentes. Estados Unidos tiene una deuda federal de $34 billones y obligaciones no fondeadas por Seguro Social y Medicare, que suman otros 163 billones según la contabilidad de devengo que cualquier corporación privada estaría legalmente obligada a reportar. El PIB estadounidense es 27 billones. La proporción deuda-PIB ya superó el 120%. El mismo umbral donde Grecia perdió acceso a mercados de capital en 2009 y tuvo que implementar confiscaciones parciales de patrimonio privado para estabilizar sus finanzas públicas. La diferencia es que Estados Unidos controla la moneda de reserva global y puede exportar su inflación al resto del mundo mediante la impresión de dólares que otros países están forzados a aceptar para comercio internacional. Pero ese privilegio exorbitante tiene fecha de vencimiento. China, Rusia, India y Brasil ya están comerciando en monedas locales, evitando el dólar en transacciones bilaterales que representan el 23% del comercio global en 2023, comparado con el 8% en 2016. Cuando el dólar pierda su estatus de moneda de reserva indisputable, Estados Unidos enfrentará la misma aritmética brutal que destruyó a Argentina: deuda impagable, déficits estructurales, y un gobierno que elegirá licuar obligaciones mediante inflación o confiscación antes que aceptar bancarrota formal. Y cuando eso ocurra, la clase media profesional será el activo confiscable más grande del balance nacional. Si crees que esta vez es diferente, porque vives en una economía desarrollada con instituciones sólidas y Estado de Derecho, déjame presentarte la evidencia forense de cada vez anterior en que ciudadanos educados de economías avanzadas creyeron exactamente lo mismo antes de perder todo. Alemania, 1922, el país con la tradición filosófica más rigurosa de Europa, la patria de Kant y Goethe, enfrentaba reparaciones de guerra impagables después de la Primera Guerra Mundial. El Reichsbank, dirigido por economistas formados en las mejores universidades europeas, decidió resolver el problema de deuda mediante expansión monetaria acelerada. Un dólar estadounidense compraba 4.2 marcos alemanes en enero de 1922. Para noviembre de 1923, ese mismo dólar compraba 4.2 billones de marcos. No estoy hablando de países pobres con instituciones débiles. Estoy hablando de la tercera economía más grande del mundo colapsando en 23 meses. Los profesionales de clase media alemanes que confiaron en sus ahorros bancarios, en sus bonos gubernamentales, en sus pensiones laborales, perdieron 100% de su patrimonio. Los que sobrevivieron económicamente fueron los que convirtieron marcos a activos reales antes del colapso en propiedades rurales, metales preciosos y participaciones en empresas productoras de bienes tangibles. Avancemos 67 años. Japón, 1989. La segunda economía más grande del planeta, modelo de eficiencia industrial, sociedad con tasas de ahorro personal del 18%, gobierno con superávit fiscal. El índice Nikkei alcanza 38.915 puntos en diciembre. Los bienes raíces en Tokio están valorados tan alto que el terreno del Palacio Imperial equivale teóricamente al valor de todo el estado de California. Los analistas proyectan que Japón superará económicamente a Estados Unidos en la siguiente década. Entonces, revienta la burbuja. El Nikkei colapsa y tardará 34 años en recuperar esos niveles máximos. Los precios inmobiliarios caen 70% y nunca se recuperan completamente. Pero aquí está el detalle que nadie discute: no fue un evento aleatorio. Fue la consecuencia matemática de valoraciones insostenibles alimentadas por política monetaria extremadamente laxa y la creencia colectiva de que los precios de activos solo podían subir. La clase media japonesa que compró propiedades en la cima del mercado con hipotecas a 30 años, descubrió que debían más dinero del que valía su inmueble. Una condición llamada patrimonio negativo que destruyó la movilidad social de una generación completa. Los salarios reales japoneses en 2023 son inferiores a los salarios de 1997. 3 décadas de estancamiento porque creyeron que Japón es diferente y que las leyes económicas fundamentales no aplicaban a su sociedad disciplinada y trabajadora.
Crucemos el Atlántico. Estados Unidos, 2007. Los bancos más sofisticados del mundo, con modelos matemáticos de riesgo diseñados por doctores en física cuántica del MIT, empaquetan hipotecas subprime en instrumentos financieros calificados a por agencias que supuestamente son independientes. Las instituciones financieras globales compran estos activos porque confían en las calificaciones, en los modelos, en la solidez del sistema regulatorio estadounidense. Lehman Brothers, banco de inversión con 158 años de historia, colapsa en 72 horas. Bear Stearns desaparece. EIG requiere rescate gubernamental de $182.000 millones para no arrastrar el sistema financiero global. La clase media estadounidense que invirtió sus fondos de retiro en estos instrumentos seguros pierde entre 30 y 40% de su patrimonio en 18 meses. Aquí está la lección forense: no fueron los pobres quienes perdieron más en términos absolutos. Fueron los profesionales con patrimonio de $300.000 a $1 millón. Los genuinamente ricos tenían acceso a fondos de cobertura que apostaron contra el mercado y se enriquecieron durante la crisis. Los pobres no tenían activos que confiscar. La clase media fue exactamente el target óptimo del colapso, lo suficientemente grande para que su destrucción resolviera parcialmente los desequilibrios del sistema, lo suficientemente pequeña para que su protesta política fuera manejable. Ahora el caso más reciente y brutal: Líbano, 2019. Un país con clase media educada, multilingüe, conectada globalmente. Sistema bancario que pagaba tasas de interés del 12% anual en depósitos en dólares, atrayendo patrimonio de libaneses en la diáspora que confiaban en la estabilidad del sistema. El gobierno enfrenta déficits insostenibles. Los bancos están sobrecargados de bonos gubernamentales libaneses que nadie más quiere comprar. En octubre de 2019 implementan controles de capital informales en límites de retiro, restricción de transferencias internacionales, congelamiento efectivo de cuentas. Para 2023, los depósitos en dólares han sido convertidos forzosamente a libras libanesas, a tipos de cambio confiscatorios. Un médico que tenía $200.000 ahorrados después de 20 años de trabajo descubre que su patrimonio ahora vale $4.000 en poder adquisitivo real. No hubo guerra, no hubo invasión extranjera, simplemente matemática de deuda insostenible resolviéndose mediante confiscación de ahorros de clase media. Y aquí está el detalle que debería quitarte el sueño: los bancos libaneses también estaban sujetos a regulación de Basilea, auditorías internacionales y supervisión del Banco Mundial. Todas las instituciones que supuestamente previenen estos colapsos estaban presentes y operando. No sirvieron de nada cuando llegó la hora de la verdad. El patrón es idéntico en los 5 continentes y a través de 100 años de historia monetaria. Phase 1. Acumulación de deuda insostenible por gobiernos que prometen más beneficios de los que pueden financiar con impuestos. Fase 2. Anegación oficial mientras los mercados comienzan a cobrar primas de riesgo crecientes. Fase 3. El Banco Central interviene para suprimir artificialmente las tasas de interés, creando ilusión de solvencia. Fase 4. La represión financiera se intensifica mediante regulaciones que fuerzan a bancos y fondos de pensión a comprar deuda gubernamental, independientemente del riesgo. Fase 5. Controles de capital para prevenir fuga de capitales cuando la confianza colapsa. Fase 6. Confiscación abierta mediante impuestos extraordinarios al patrimonio, conversión forzosa de ahorros, o hiperinflación que licúa el valor real de depósitos y obligaciones. Este ciclo se ha repetido 17 veces en economías desarrolladas desde 1920. La única variable que cambia es la velocidad de ejecución. En Weimar tomó 23 meses. En Chipre tomó 96 horas. La próxima iteración será instantánea porque los sistemas bancarios digitales permiten congelamiento de cuentas mediante actualización de software ejecutada en minutos. Si crees que tu país es inmune porque tiene instituciones sólidas, estás cometiendo el mismo error cognitivo que cometieron profesionales alemanes en 1922, japoneses en 1989, estadounidenses en 2007 y libaneses en 2019. Ahora te voy a mostrar los signos vitales del sistema actual que indican que no estamos en etapa temprana del colapso. Estamos en fase 4 avanzada, aproximándonos a fase 5. La represión financiera ya no es una política futura, es la realidad operativa del sistema monetario global desde marzo de 2020, cuando los bancos centrales respondieron al shock de la pandemia imprimiendo $13 billones en 18 meses, la expansión monetaria más agresiva en la historia de la civilización humana. El balance del sistema de Reserva Federal estadounidense pasó de $4.2 billones en febrero de 2020 a $8.9 billones en abril de 2022. Esa expansión no se evaporó. Está circulando en la economía real, presionando precios al alza, en todos los activos, desde vivienda hasta acciones,
hasta alimentos básicos. Y cuando la inflación se aceleró a 9.1% en junio de 2022, forzando a la Reserva Federal a subir tasas de interés del 0.25% al 5.25% en 16 meses. ¿Qué sucedió? El gobierno federal estadounidense ahora paga $1.100.000.000.000 anuales solo en intereses de deuda, superando el gasto en defensa nacional por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Esa cifra es insostenible. El sistema está atrapado. No pueden mantener tasas altas porque quiebra el gobierno, pero no pueden bajarlas porque reaviva inflación. Estás presenciando en tiempo real el dilema terminal de todo esquema de deuda piramidal. Mira lo que está sucediendo en el sistema bancario que supuestamente protege tus depósitos. Marzo de 2023, Silicon Valley Bank colapsa en 48 horas, el segundo quiebre bancario más grande en historia estadounidense. ¿Por qué? Porque compraron bonos del Tesoro estadounidense considerados activos seguros cuando las tasas estaban en cero. Y cuando la Reserva Federal subió tasas, esos bonos perdieron valor de mercado, creando un agujero de $17.000.000.000 en su balance. Esos bonos gubernamentales que tus asesores financieros llaman libres de riesgo, destruyeron un banco en 2 días. Signature Bank cae la misma semana. First Republic Bank requiere rescate de $30.000.000.000 de un consorcio de bancos más grandes para evitar contagio sistémico. Y aquí está el detalle que deberías recordar cada vez que revises tu cuenta bancaria. Esos 3 bancos colapsados tenían todas las certificaciones regulatorias, pasaban todas las pruebas de estrés, cumplían todos los requisitos de capital de Basilea. Tercero, el problema no fue mala gestión de banqueros incompetentes. El problema es que el sistema completo está construido sobre una contradicción matemática irresoluble. Los bancos deben mantener reservas en bonos gubernamentales para cumplir regulaciones, pero esos bonos pierden valor cuando las tasas suben. Pero las tasas deben subir para controlar inflación. Pero la inflación fue causada por impresión monetaria para financiar déficits gubernamentales insostenibles. Es un círculo vicioso donde cada solución crea el siguiente problema. Ahora observa lo que los gobiernos están haciendo para preparar la infraestructura de control de capital. La Unión Europea aprobó en 2022 el reglamento MiCA, que establece frameworks regulatorios para criptomonedas y activos digitales, supuestamente para proteger consumidores, pero incluye disposiciones que permiten rastreo completo de transacciones y la capacidad de congelar activos digitales mediante orden administrativa sin proceso judicial. Estados Unidos introdujo en 2023 requisitos de reporte para transacciones en criptomonedas superiores a $10.000, equiparando Bitcoin con efectivo físico bajo leyes antilavado. Canadá demostró en febrero de 2022 durante las protestas de camioneros que puede congelar cuentas bancarias de ciudadanos sin cargos criminales, simplemente por participar en protestas consideradas inaceptables por el gobierno. Estas no son medidas aisladas de países autoritarios, son democracias occidentales estableciendo precedentes legales para controlar movimiento de capital de sus ciudadanos. ¿Por qué ahora? Porque saben lo que viene. Están construyendo la infraestructura legal y tecnológica para implementar controles de capital antes de que la crisis de confianza monetaria se acelere, cuando decidan que necesitan estabilizar el sistema financiero mediante restricciones de retiro o conversiones forzosas de ahorros. La estructura legal ya estará aprobada y la capacidad técnica ya estará implementada. Déjame mostrarte el indicador adelantado más confiable de colapso monetario inminente: la velocidad a la que los bancos centrales están acumulando oro físico. El Banco Popular de China reportó en 2023 compras netas de oro por 222 toneladas, el ritmo más agresivo en 4 décadas. Polonia, Hungría, Singapur, India, Turquía, todos están aumentando reservas de oro a tasas históricamente anómalas. Los bancos centrales globales agregaron 1.136 toneladas de oro a sus reservas en 2022, la mayor acumulación desde 1950. ¿Qué saben ellos que tú no sabes? Saben que cuando el sistema de moneda fiduciaria respaldado por deuda gubernamental finalmente pierda credibilidad, necesitarán un activo de respaldo que no dependa de la promesa de ningún gobierno. Están preparándose para el reset monetario que viene. Mientras tanto, tú estás siendo educado por instituciones financieras mainstream para considerar el oro como reliquia u baura, que no merece espacio en un portafolio moderno. ¿Ves la contradicción? Los emisores de la moneda que usas están acumulando compulsivamente el activo que te dicen que ignores. Esa disonancia cognitiva no es accidental, es la separación deliberada entre las estrategias de preservación de patrimonio que usan las instituciones poderosas versus las estrategias que promueven para las masas que necesitan mantener atrapadas en el sistema fiduciario hasta completar la transferencia de riqueza. Aquí está la pregunta forense que determina si entiendes la amenaza real. ¿Cuánto de tu patrimonio puedes convertir en activos fuera del sistema bancario en 72 horas si mañana anuncian controles de capital temporales? Si la respuesta es menos del 30%,
estás sobreexpuesto al riesgo de confiscación. Si tus activos están concentrados en cuentas de retiro con penalizaciones por retiro anticipado, en propiedades con hipotecas que dependen de refinanciamiento, en acciones custodiadas por brokers que pueden suspender ventas durante volatilidad extraordinaria, entonces tu patrimonio no es realmente tuyo. Es un permiso revocable para acceder a riqueza que existe como entrada contable en servidores bancarios que el gobierno controla mediante decreto. Yo he revisado los marcos legales de confiscación patrimonial en 17 jurisdicciones. Todos contienen cláusulas de emergencia que permiten al Poder Ejecutivo congelar activos financieros sin aprobación legislativa cuando declaran crisis sistémica. Argentina usó esas cláusulas en 2001, Chipre en 2013, Grecia en 2015, Líbano en 2019, no necesitan cambiar las leyes. Ya tienen autoridad legal preexistente. Solo necesitan declarar la emergencia que justifique su activación. Y si crees que tu gobierno nunca haría eso porque respeta propiedad privada y Estado de Derecho, estás olvidando que en todos los casos históricos previo, los ciudadanos de esos países creían exactamente lo mismo hasta el día que implementaron los controles. Pausa el video ahora y escribe en los comentarios qué porcentaje de tu patrimonio podrías mover fuera del sistema bancario en 72 horas. Quiero ver cuántos de ustedes entienden la exposición real que enfrentan versus cuántos todavía creen que sus activos están seguros porque aparecen en el estado de cuenta mensual de su banco. La pregunta que determina tu futuro financiero no es si eres lo suficientemente inteligente, trabajador o disciplinado. La pregunta es si vas a seguir jugando con las reglas que te enseñaron mientras los arquitectos del sistema juegan con reglas completamente diferentes. Hay dos caminos frente a ti en este momento. El primero es continuar creyendo que tu título universitario, tu salario de 6 cifras y tu portafolio diversificado según los estándares convencionales te protegerán de lo que viene. Puedes seguir depositando tu cheque quincenal, contribuyendo a tu fondo de retiro, renovando tu certificado de depósito al 3.5% anual y confiando en que el sistema que colapsó 17 veces en 100 años de alguna manera te perdonará porque trabajaste duro y seguiste las reglas. Ese camino termina exactamente donde terminó para el contador argentino en 2001, para el asalariado japonés en 1990, para el profesional libanés en 2019. Termina con la brutal comprensión de que ganabas bien, pero eras funcionalmente pobre porque tu riqueza existía solo como permiso revocable en un sistema diseñado para confiscarte cuando las matemáticas de la deuda se vuelvan insostenibles. El segundo camino requiere que aceptes una verdad incómoda. Aunque las instituciones financieras mainstream no están diseñadas para proteger tu patrimonio, sino para mantenerlo líquido y accesible, para cuando el gobierno necesita resolver su insolvencia mediante tu empobrecimiento. Este camino exige que conviertas porcentaje significativo de tu patrimonio a activos que existen fuera del sistema bancario, que no pueden congelarse mediante decreto digital, y que han preservado valor a través de cada colapso monetario de los últimos 3000 años. La elección no es entre riesgo y seguridad, es entre dos tipos diferentes de riesgo. El riesgo de actuar diferente a la manada versus el riesgo de seguir a la manada hacia el matadero. El patrón es absoluto y la historia no negocia con tu esperanza de que esta vez será diferente. Cada profesional de clase media que perdió su patrimonio en Weimar, en Argentina, en Chipre, en Líbano, tenía las mismas objeciones que probablemente estás formulando mentalmente en este momento. Mi país es diferente, tenemos instituciones más fuertes. El gobierno no permitiría ese nivel de caos. Mis asesores financieros me dirían si hubiera peligro real. Todas esas objeciones son psicológicamente comprensibles y matemáticamente irrelevantes. La velocidad del colapso monetario no está determinada por la fuerza de tus instituciones, sino por la aritmética de tu deuda nacional dividida entre tu PIB, multiplicada por la tasa de interés que debes pagar sobre esa deuda, ajustada por la velocidad a la que pierdes credibilidad en mercados internacionales de capital. Estados Unidos cruzó el umbral de insolvencia técnica cuando su deuda superó 120% del PIB y sus pagos de intereses excedieron su recaudación tributaria discrecional. Europa cruzó ese umbral cuando necesitó compras masivas de bonos por el Banco Central Europeo para prevenir desintegración de la zona euro. Japón lo cruzó hace 2 décadas y sobrevive solo porque el 90% de su deuda está en manos domésticas y sus ciudadanos tienen tasa de ahorro cultural que permite renovación perpetua. China lo cruzará cuando su burbuja inmobiliaria, que representa el 67% del patrimonio familiar promedio, finalmente reviente. La cuenta ya llegó, el mesero está parado junto a tu mesa, y tú puedes seguir fingiendo que alguien más va a pagar, o puedes reconocer que eres tú quien está en la cuenta. Si este análisis activó algo en ti, si sentiste ese nudo en el estómago que indica que tu subconsciente reconoce un peligro que tu mente consciente todavía quiere negar, entonces tu próximo movimiento determina todo.
Suscríbete a este canal ahora mismo porque voy a documentar cada señal adelantada del colapso que viene, cada movimiento de los bancos centrales que confirma el patrón, cada cambio regulatorio que construye infraestructura para controles de capital. Pero más importante, voy a mostrarte los movimientos específicos de asignación de activos que históricamente separaron sobrevivientes de víctimas. No prometo riqueza fácil ni rendimientos garantizados. Prometo que cuando tus colegas descubran que sus cuentas bancarias están congeladas, o que sus ahorros fueron convertidos compulsivamente a moneda devaluada, tú estarás en el otro lado de esa transferencia de riqueza. Comenta ahora mismo con el emoji de ancla si entendiste que tu estrategia no es crecer tu patrimonio en este momento, sino anclar lo que ya tienes en activos que sobreviven tormentas monetarias. Ese ancla en los comentarios me dice quién está despierto y quién todavía cree que el sistema los salvará. La tribu que sobrevive lo que viene se está formando en este momento, y el costo de entrada es simplemente reconocer que el juego cambió mientras dormías. Ganas bien, trabajas duro, haces todo correcto según las reglas que te enseñaron, y sigues siendo pobre porque el sistema redefinió qué significa riqueza, mientras tú seguías acumulando activos, denominados en promesas gubernamentales que ya no pueden cumplirse matemáticamente. La clase media no está muriendo por accidente, está siendo sacrificada con precisión quirúrgica para resolver la insolvencia de gobiernos que prometieron más de lo que podían entregar. Tú decides si serás parte de la solución involuntaria o si te posicionas antes de que cierren la ventana de escape.